Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que quiero compartir que es bastante personal, algo que creo que muchos de nosotros hemos experimentado o al menos conocido de cerca, la salud mental. Y específicamente quiero hablar sobre cómo el talentosísimo actor Can Yaman, conocido por sus papeles en novelas turcas que nos han robado el corazón, como Erkenci o Dolunay, ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas con la salud mental. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fans de Can Yaman. Su carisma, su talento, su físico, todo. Pero también sabemos que detrás de esa imagen perfecta hay una persona, un ser humano, con sus propias batallas, sus propios desafíos. Y el hecho de que alguien como Can Yaman, que parece tenerlo todo, hable abiertamente sobre sus problemas de salud mental, es algo muy importante y valiente. Es un recordatorio de que nadie está exento de estas luchas, sin importar cuán exitoso o famoso sea. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en las declaraciones de Can Yaman, analizar lo que compartió, y tratar de entender un poco mejor lo que significa enfrentar problemas de salud mental, especialmente en el ojo público. Y por supuesto quiero recordarles que este vídeo es un espacio seguro para compartir, para reflexionar y para aprender juntos. Antes de empezar, me encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y por supuesto, dale un buen like si te gusta lo que ves. Gracias. Bien, hablemos de Can Yaman. Las noticias sobre sus declaraciones sobre su salud mental no surgieron de la nada. Él mismo, a través de entrevistas y declaraciones públicas, ha compartido fragmentos de su experiencia, abriendo una ventana a un mundo que a menudo se mantiene en la sombra. Y es que cuando una figura pública, un actor con millones de seguidores, se atreve a hablar sobre sus problemas, rompe barreras, normaliza conversaciones que son necesarias y ayuda a otras personas que quizá están pasando por lo mismo. Can Yaman ha mencionado, en diferentes ocasiones, haber luchado con momentos difíciles. En algunas entrevistas ha hablado sobre la presión de la fama, la exigencia constante de estar a la altura de las expectativas, el escrutinio de los medios y de los fans. Todo esto en conjunto puede ser una carga muy pesada. Imaginen por un momento la vida de un actor con rodajes largos, viajes, la necesidad de mantener una imagen, las críticas, todo esto puede ser abrumador. En sus declaraciones, Can ha usado palabras como duro y desafiante para describir cómo fue vivir estos momentos. No utilizó eufemismos ni trató de adornar la situación. Habló con honestidad y autenticidad. Y es que cuando alguien te dice que algo es duro, te das cuenta de la magnitud del esfuerzo y la energía que requiere superarlo. Te das cuenta de que no es una simple queja, sino una vivencia profunda y significativa. Una de las cosas más importantes que podemos aprender de la experiencia de Can Yaman es la importancia de reconocer y aceptar nuestras emociones. Todos, sin excepción, experimentamos momentos de tristeza, ansiedad, frustración o estrés. No es algo de lo que debamos avergonzarnos, sino algo completamente normal. El problema surge cuando negamos estas emociones, cuando intentamos reprimirlas o ignorarlas. Esto, a la larga, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental. Can Yaman ha dejado claro que buscar ayuda profesional fue clave en su recuperación. Esto es fundamental. No hay nada de malo en buscar apoyo, en hablar con un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra. Al contrario, es una señal de fortaleza, de valentía y de compromiso con uno mismo. Un profesional de la salud mental puede proporcionarte herramientas y estrategias para afrontar tus problemas, para aprender a gestionarlos y, sobre todo, para recuperar el bienestar. Otro aspecto importante que podemos extraer de las experiencias de Can es la necesidad de cuidar nuestra salud mental. Así como nos preocupamos por nuestra salud física, debemos prestar atención a nuestro bienestar emocional. Esto implica, entre otras cosas, practicar hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer de forma equilibrada y dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos relajen. También es crucial rodearnos de personas que nos apoyen, que nos quieran y que nos entiendan. Tener una red de apoyo social sólida, con amigos, familiares o pareja, puede ser fundamental para afrontar los momentos difíciles. Contar con alguien con quien hablar, con quien desahogarnos y con quien compartir nuestras preocupaciones, puede marcar una gran diferencia. La historia de Can Yaman también nos enseña que la recuperación es un proceso.
No es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Habrá días buenos y días malos, momentos de avance y momentos de retroceso. Lo importante es no rendirnos, perseverar y seguir trabajando en nuestro bienestar mental. Además, es importante destacar el impacto que las redes sociales y la fama pueden tener en la salud mental de una persona. En el caso de Can Yaman, como mencionamos antes, la presión de estar constantemente expuesto a las opiniones y críticas del público, a las expectativas de los fans y de los medios, puede ser muy intensa. Es fácil perderse en ese torbellino de juicios y comparaciones. Es por eso que es fundamental aprender a establecer límites saludables, a proteger nuestra privacidad y a desconectar de vez en cuando de las redes sociales. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona, un ser humano con sus propias necesidades y vulnerabilidades. Cuidar nuestra salud mental implica también cuidar nuestra imagen, y no dejar que las opiniones externas nos definan. Otro aspecto que me gustaría tocar es la importancia de la empatía y la compasión. Cuando alguien como Can Yaman comparte sus luchas, es fácil sentirnos identificados, o al menos, acercarnos a su experiencia con respeto y entendimiento. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender sus emociones y apoyar sus esfuerzos. Y la compasión nos invita a tratar a los demás con amabilidad y consideración, especialmente en los momentos de dificultad. En definitiva, la historia de Can Yaman nos ofrece valiosas lecciones sobre la salud mental. Nos recuerda que todos somos vulnerables, que buscar ayuda es un acto de valentía, que la recuperación es posible y que cuidar nuestro bienestar emocional es fundamental. Nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y a normalizar las conversaciones sobre salud mental. Hemos recorrido varios puntos clave sobre lo que Can Yaman ha compartido sobre su salud mental, y quiero que te quedes con la idea de que detrás de la fama hay una persona que enfrenta sus propias batallas. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, que te haya hecho reflexionar y que te haya dado herramientas para cuidar tu propia salud mental o la de tus seres queridos. Y para cerrar, quiero recordarte que si estás pasando por un momento difícil, no estás solo. Busca ayuda, habla con alguien de confianza y recuerda que hay recursos disponibles para ti. La salud mental es tan importante como la salud física, y cuidar de ambas es fundamental para vivir una vida plena y feliz. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció lo que Can Yaman compartió? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Y no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hola de nuevo, comunidad. Como vieron, ya hablamos un poco sobre la valentía de Can Yaman al compartir sus experiencias con la salud mental. Pero creo que podemos profundizar aún más en este tema, explorando diferentes ángulos y perspectivas que nos ayuden a comprender mejor esta realidad. Acompáñenme porque creo que hay mucho más que podemos aprender y reflexionar juntos. *** El espejo de la fama, la presión constante ***. Un aspecto que considero crucial analizar es la presión que conlleva la fama. Can Yaman, como estrella de telenovelas, ha experimentado de primera mano lo que significa estar en el ojo público. Imaginen la constante exposición, la necesidad de mantener una imagen impecable, las expectativas de los fans, los comentarios en redes sociales, las críticas de los medios. Todo esto puede generar un estrés abrumador. Es como si de repente te convirtieras en un personaje público y tu vida personal, tus sentimientos, tus momentos de debilidad, pasaran a ser objeto de escrutinio constante. Es difícil desconectar, tomarse un respiro, ser simplemente tú mismo. La línea entre la persona y el personaje se difumina, y la identidad personal puede verse amenazada. En este sentido, la experiencia de Can Yaman nos recuerda la importancia de establecer límites saludables. Es necesario proteger nuestra privacidad, aprender a desconectar del trabajo, y no permitir que las opiniones externas nos definan. Es crucial recordar que detrás de la imagen pública hay una persona, un ser humano con sus propias necesidades y vulnerabilidades. *** El poder de la vulnerabilidad, rompiendo estigmas ***. Un aspecto sumamente valioso de la experiencia de Can Yaman es su disposición a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental.
En una sociedad donde el estigma sobre la salud mental aún persiste, su valentía es un ejemplo inspirador. Al compartir sus luchas, Kanyaman está rompiendo barreras, normalizando conversaciones que antes eran tabú. Está demostrando que nadie está exento de experimentar problemas de salud mental, sin importar su éxito, su fama o su posición social. Esto es fundamental, porque al romper el estigma, se abre un espacio para que otras personas se sientan más cómodas hablando de sus problemas, buscando ayuda y apoyando a quienes lo necesitan. Es un acto de generosidad, de empatía, que puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas. *** La importancia de la ayuda profesional, un pilar de la recuperación ***. Como ya mencionamos, Kanyaman ha reconocido la importancia de buscar ayuda profesional para superar sus dificultades. Este es un punto crucial, que debemos enfatizar y celebrar. Muchas veces la sociedad nos enseña a ser fuertes, a reprimir nuestras emociones, a no mostrar debilidad. Pero la realidad es que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de valentía y de compromiso con uno mismo. Un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra pueden brindarnos las herramientas y el apoyo que necesitamos para afrontar nuestros problemas, para aprender a gestionar nuestras emociones, para desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Son profesionales capacitados que pueden guiarnos en el camino hacia la recuperación y el bienestar. *** El viaje de la recuperación, un proceso continuo ***. Es importante entender que la recuperación de problemas de salud mental no es un proceso lineal. Habrá días buenos y días malos, momentos de avance y momentos de retroceso. Es un viaje, no un destino. Es fundamental tener paciencia con nosotros mismos, ser compasivos con nuestras propias debilidades, y no rendirnos ante las dificultades. La perseverancia es clave. Celebrar cada pequeño logro, aprender de cada tropiezo, y seguir adelante con determinación. La recuperación es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Implica identificar nuestras necesidades, desarrollar hábitos saludables, buscar apoyo social, y aprender a gestionar nuestras emociones de manera efectiva. *** El papel de las redes sociales, un doble filo ***. Las redes sociales juegan un papel importante en la vida de Kanyaman, como en la de muchas figuras públicas. Por un lado, le permiten conectar con sus fans, compartir su trabajo y difundir mensajes positivos. Pero por otro lado, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. La exposición constante a comentarios, críticas y comparaciones puede ser abrumadora. Es fácil perderse en el torbellino de las opiniones externas, y dejar que éstas definan nuestra propia imagen. Es fundamental aprender a establecer límites saludables en el uso de las redes sociales. Es necesario proteger nuestra privacidad, filtrar los comentarios negativos, y no permitir que las opiniones externas afecten nuestra autoestima. *** Hábitos saludables, la base del bienestar mental ***. El cuidado de la salud mental no se limita a buscar ayuda profesional cuando tenemos problemas. También implica adoptar hábitos saludables que promuevan nuestro bienestar emocional. Estos hábitos incluyen ejercicio regular La actividad física libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Sueño suficiente Dormir bien es fundamental para la salud mental. La falta de sueño puede aumentar el estrés y la ansiedad. Alimentación equilibrada Una dieta saludable proporciona los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cerebro. Tiempo para el ocio y la relajación Dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos relajen, como leer, escuchar música, o practicar un hobby. Conexión social Mantener relaciones saludables con amigos, familiares y pareja. El apoyo social es fundamental para afrontar las dificultades. La importancia de la empatía y la compasión, un mundo mejor La historia de Kanyaman nos invita a ser más empáticos y compasivos con nosotros mismos y con los demás. La empatía nos permite comprender las emociones de los demás, y la compasión nos impulsa a tratar a los demás con amabilidad y consideración, especialmente en los momentos de dificultad. Cuando alguien comparte sus luchas, es importante escuchar con atención, ofrecer apoyo y evitar juzgar. Todos estamos expuestos a la vulnerabilidad,
y todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. *** Recursos disponibles. No estás solo ***. Si estás pasando por un momento difícil, es fundamental que sepas que no estás solo. Hay recursos disponibles para ti, y puedes buscar ayuda profesional. Aquí te dejo algunos recursos importantes. *** Profesionales de la salud mental *** Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Líneas de ayuda telefónica *** Ofrecen apoyo y orientación en momentos de crisis. Grupos de apoyo ** Permiten compartir experiencias y recibir apoyo de otras personas que están pasando por lo mismo. Aplicaciones y plataformas online ** Ofrecen herramientas y recursos para el cuidado de la salud mental. Reflexiones finales. Un llamado a la acción ***. La historia de Can Yaman nos ofrece valiosas lecciones sobre la salud mental. Nos recuerda que todos somos vulnerables, que buscar ayuda es un acto de valentía, que la recuperación es posible y que cuidar nuestro bienestar emocional es fundamental. Espero que este vídeo haya sido de utilidad, que te haya hecho reflexionar y que te haya dado herramientas para cuidar tu propia salud mental o la de tus seres queridos. Quiero cerrar este vídeo con un llamado a la acción. Te invito a informarte aprende más sobre la salud mental, sus síntomas y las diferentes opciones de tratamiento. Hablar comparte tus experiencias, tus sentimientos y tus inquietudes con personas de confianza. Buscar ayuda no dudes en buscar ayuda profesional si la necesitas. Apoyar ofrece tu apoyo a las personas que están luchando con problemas de salud mental. Promover habla abiertamente sobre la salud mental, rompe el estigma y normaliza las conversaciones sobre este tema. Recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física. Cuidar de ambas es fundamental para vivir una vida plena y feliz. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció lo que Can Yaman compartió? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Y no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hola de nuevo, comunidad. Me emociona mucho seguir profundizando en este tema tan importante. Como ven, la salud mental es un tema complejo, multifacético, que merece nuestra atención y reflexión constante. Hoy, quiero abordar algunos aspectos adicionales que creo que son cruciales para una comprensión más completa de la experiencia de Can Yaman y, por extensión, de la realidad de la salud mental en general. La dualidad de la vida pública, mitos y realidades ***. La vida de una figura pública, como Can Yaman, a menudo se idealiza. Vemos el éxito, la fama, el reconocimiento, la apariencia física. Pero rara vez somos testigos de las luchas internas, de los momentos de vulnerabilidad, de las dificultades que enfrentan día a día. Es importante entender que la imagen que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la historia. Existe una dualidad entre la vida pública y la vida privada, y es fundamental no confundir la fantasía con la realidad. Los mitos sobre la vida de los famosos pueden generar expectativas irreales y presiones innecesarias. Creemos que tienen todo, que son perfectos, que nunca se equivocan. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias inseguridades, miedos y desafíos. La valentía de Can Yaman al compartir sus luchas nos ayuda a desmitificar la vida pública, a comprender que la fama no es una barrera contra la salud mental. Al contrario, puede ser un factor de riesgo, debido a la presión constante, al escrutinio público, y a la dificultad de mantener una vida personal equilibrada. El impacto de la cultura, estigmas y creencias ***. La cultura en la que crecemos y vivimos juega un papel fundamental en nuestra percepción de la salud mental. Existen diferentes estigmas y creencias en torno a este tema, que pueden dificultar la búsqueda de ayuda y el apoyo mutuo. En algunas culturas, la salud mental se considera un tema tabú, algo de lo que no se habla, algo que se esconde. La búsqueda de ayuda profesional puede ser vista como una señal de debilidad,
o incluso como una vergüenza. Es importante cuestionar estas creencias, romper con los estigmas, y promover una cultura de aceptación y apoyo. La salud mental es tan importante como la salud física, y no debemos avergonzarnos de buscar ayuda cuando la necesitamos. La experiencia de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre nuestra propia cultura, a identificar los estigmas que existen, y a trabajar para superarlos. Es necesario crear un ambiente seguro y de confianza, donde las personas se sientan cómodas hablando de sus problemas, buscando ayuda, y apoyando a los demás. *** La importancia del autocuidado, una estrategia esencial ***. El autocuidado es una estrategia esencial para mantener nuestra salud mental. Implica dedicar tiempo y energía a actividades que nos nutran y nos permitan recargar energías. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Es fundamental para prevenir problemas de salud mental, y para afrontar las dificultades de manera más efectiva. Algunas actividades de autocuidado incluyen: establecer límites aprender a decir no a las demandas excesivas, y a proteger nuestro tiempo y energía. Practicar la autocompasión ser amables con nosotros mismos, especialmente en los momentos de dificultad. Realizar actividades que nos gusten dedicar tiempo a nuestros hobbies, intereses y pasiones. Conectar con la naturaleza pasar tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza. Practicar la atención plena, emoticono besos, prestar atención al momento presente sin juzgar. El rol del entorno social, redes de apoyo Nuestro entorno social juega un papel crucial en nuestra salud mental. Contar con una red de apoyo sólida con amigos, familiares, pareja o compañeros de trabajo puede marcar una gran diferencia. Las redes de apoyo nos brindan apoyo emocional nos escuchan, nos comprenden, y nos ofrecen consuelo en los momentos difíciles. Apoyo práctico nos ayudan con tareas y responsabilidades, cuando lo necesitamos. Sentido de pertenencia nos hacen sentir parte de algo, nos brindan un sentido de conexión y seguridad. Validación nos ayudan a validar nuestras emociones, a sentirnos comprendidos y aceptados. Es importante cultivar nuestras relaciones sociales, mantener una comunicación abierta y honesta, y buscar apoyo cuando lo necesitamos. El efecto dominó, el cuidado de la salud mental en los demás El cuidado de nuestra propia salud mental tiene un efecto dominó en el cuidado de la salud mental de los demás. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, estamos mejor preparados para apoyar a las personas que nos rodean. Al compartir nuestras experiencias, al romper el estigma, al buscar ayuda, estamos inspirando a otros a hacer lo mismo. Estamos creando un ambiente más seguro y de apoyo, donde las personas se sienten más cómodas hablando de sus problemas, buscando ayuda, y apoyando a los demás. La resiliencia, la capacidad de afrontar la adversidad La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad, de recuperarse de las experiencias difíciles y de seguir adelante. Es una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer. Algunas estrategias para desarrollar la resiliencia incluyen: aceptar la realidad aceptar las situaciones difíciles, sin negarlas ni evadirlas. Cultivar una actitud positiva enfocarnos en las soluciones, en lugar de en los problemas. Establecer metas realistas dividir las tareas difíciles en pasos más pequeños y manejables. Cuidar de nosotros mismos practicar hábitos saludables, y dedicarnos tiempo para el autocuidado. Buscar apoyo conectar con otras personas, y buscar ayuda cuando la necesitamos. Aprender de la experiencia reflexionar sobre lo que hemos aprendido de las dificultades, y utilizarlo para crecer. El legado de Kanyaman, inspiración y esperanza La historia de Kanyaman nos ha brindado mucho más que un simple análisis de su salud mental. Nos ha regalado una profunda lección de valentía, de autenticidad y de esperanza.
Su disposición a compartir sus experiencias ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su legado es el de un hombre que, a pesar del éxito y la fama, no dudó en mostrar su lado más humano, su lado más vulnerable. Su legado es el de un hombre que nos recuerda que la salud mental es un tema que nos concierne a todos, y que es fundamental romper el estigma, buscar ayuda y apoyarnos mutuamente. Su historia nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a crear un mundo más inclusivo y de apoyo, donde la salud mental sea una prioridad para todos. *** Para concluir, un llamado a la acción renovado ***. Quiero reiterar mi llamado a la acción. Te invito a que sigas explorando este tema, a que sigas aprendiendo, a que sigas reflexionando. Infórmate sigue leyendo, escuchando podcast, viendo vídeos, hablando con expertos sobre la salud mental. Conéctate conecta con otras personas que estén interesadas en este tema, comparte tus experiencias y apoya a los demás. Prioriza prioriza tu salud mental y la de tus seres queridos. Actúa toma medidas para crear un mundo más inclusivo y de apoyo. Recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Juntos podemos crear un mundo donde la salud mental sea una prioridad para todos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber tus pensamientos, tus reflexiones y tus experiencias. Deja tus comentarios, comparte este vídeo y sigue la conversación. Nos vemos en el próximo. Un abrazo cálido y lleno de esperanza. Hola de nuevo, amigos. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, explorando un tema tan relevante y sensible como lo es la salud mental, y como figuras públicas como Can Yaman nos ofrecen valiosas perspectivas. Hoy, quiero cerrar este ciclo de reflexión profundizando en algunos aspectos clave que considero esenciales para consolidar nuestra comprensión, más importante aún, para impulsar acciones concretas. La dimensión de la prevención, sembrando bienestar Hemos hablado mucho sobre la importancia de buscar ayuda y afrontar las dificultades, pero quiero enfatizar la relevancia de la prevención. La salud mental no es algo que solo nos concierne cuando estamos en crisis. Debemos adoptar una postura proactiva, que priorice el bienestar emocional y promueva una vida equilibrada. La prevención implica educación emocional aprender a identificar y gestionar nuestras emociones, desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos, y practicar la empatía. Hábitos saludables mantener una rutina de sueño regular, practicar ejercicio físico de forma regular, seguir una alimentación balanceada, y dedicar tiempo al ocio y la relajación. Entorno seguro cultivar relaciones saludables, rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir bien, y establecer límites claros. Autoconocimiento reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades, nuestros valores y objetivos, y aprender a escuchar nuestra voz interior. Mindfulness y meditación practicar técnicas de relajación y atención plena para reducir el estrés y la ansiedad, y promover la calma mental. Desmitificando la salud mental, desafiando estereotipos Como hemos mencionado, los estigmas en torno a la salud mental aún persisten en nuestra sociedad. Es crucial desmitificarla, desafiar los estereotipos y promover una cultura de aceptación y comprensión. Algunas estrategias para desmitificar la salud mental incluyen información clara y precisa compartir información precisa sobre los trastornos mentales, sus causas, síntomas y tratamientos. Historias reales compartir historias de personas que han superado problemas de salud mental, para inspirar y generar esperanza. Lenguaje inclusivo utilizar un lenguaje respetuoso y preciso al hablar sobre salud mental, evitando términos estigmatizantes y peyorativos. Visibilización visibilizar los problemas de salud mental en los medios de comunicación, en la educación, y en el ámbito laboral. Sensibilización organizar eventos y campañas de sensibilización para informar y educar a la población. El rol del entorno laboral,
promoviendo el bienestar ***. El entorno laboral juega un papel importante en nuestra salud mental. Un ambiente de trabajo tóxico con exceso de estrés, acoso laboral o falta de apoyo, puede afectar negativamente nuestro bienestar emocional. Es fundamental promover entornos laborales saludables, que prioricen el bienestar de los empleados. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen: programas de bienestar ofrecer programas de bienestar, que incluyan actividades de relajación, ejercicio físico, y apoyo psicológico. Flexibilidad laboral ofrecer opciones de flexibilidad laboral, como horarios flexibles o teletrabajo, para facilitar la conciliación laboral y personal. Formación ofrecer formación sobre salud mental a los empleados, para que puedan identificar y gestionar el estrés, y apoyar a sus compañeros. Ambiente de apoyo promover un ambiente de trabajo abierto y de apoyo, donde los empleados se sientan cómodos hablando de sus problemas y buscando ayuda. Políticas antiacoso establecer políticas claras contra el acoso laboral, y garantizar que se cumplan. La importancia de la investigación, impulsando el avance La investigación en salud mental es fundamental para comprender mejor los trastornos mentales, desarrollar nuevos tratamientos, y mejorar la calidad de vida de las personas que los padecen. Es importante apoyar la investigación en salud mental, tanto a nivel gubernamental como privado. Esto implica: financiamiento destinar recursos financieros a la investigación en salud mental. Colaboración fomentar la colaboración entre investigadores, profesionales de la salud mental, y organizaciones de pacientes. Divulgación divulgar los resultados de la investigación de manera clara y accesible. Innovación apoyar la investigación de nuevas terapias y tecnologías, como la inteligencia artificial en salud mental. El poder de la comunidad, juntos somos más fuertes La comunidad juega un papel fundamental en el cuidado de la salud mental. Juntos podemos crear un entorno más comprensivo, de apoyo y de esperanza. Algunas formas de fortalecer la comunidad incluyen: participación activa participar en eventos y actividades relacionadas con la salud mental, como charlas, talleres y grupos de apoyo. Voluntariado ofrecer nuestro tiempo y habilidades a organizaciones que trabajan en salud mental. Apoyo a los demás ofrecer apoyo a las personas que están luchando con problemas de salud mental, escuchándolas, mostrándoles empatía, y animándolas a buscar ayuda. Conexión conectar con otras personas que se preocupan por la salud mental, para compartir experiencias y aprender unos de otros. Celebración celebrar los logros de las personas que han superado problemas de salud mental, y mostrarles nuestro apoyo. El llamado a la acción, un compromiso continuo Quiero reiterar mi llamado a la acción. La salud mental es un tema que nos concierne a todos, y es fundamental que nos comprometamos con el cambio. Te invito a informarte CEO. Continuamente mantente actualizado sobre las últimas investigaciones y noticias relacionadas con la salud mental. Hablar abiertamente comparte tus experiencias, tus sentimientos y tus inquietudes. Ser un aliado apoya a las personas que están luchando con problemas de salud mental, y actúa como un defensor de la salud mental en tu comunidad. Promover el cambio apoya a las organizaciones que trabajan en salud mental, y participa en iniciativas que buscan mejorar la atención y el acceso a los recursos. Cuidarte prioriza tu propia salud mental, y practica hábitos saludables que promuevan tu bienestar emocional. La historia de Can Yaman y las muchas otras historias que hemos compartido, nos recuerdan que la salud mental es una lucha constante, pero también una fuente de fortaleza, esperanza y resiliencia. Es un viaje que no debemos emprender solos. Juntos podemos crear un mundo donde la salud mental sea valorada, comprendida y priorizada.
Quiero agradecerles a todos por su participación, por sus comentarios, por su apoyo. Me siento muy honrado de haber compartido este espacio con ustedes. No olviden darle un me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.